Mateo capítulo 5, versículo número 21, nos enseña acerca de Jesús y la ira. A ver cuántos malgeniados hay aquí, levante la mano. A ver, yo sí la tengo que levantar. A ver. Yo sé que hay más, yo sé que hay más por ahí. Bien, tenemos que tratar el carácter, tenemos que tratar el mal genio, tenemos que trabajar en la ira, tenemos que trabajar en ese temperamento que pues no nos trae nada bueno, ¿verdad? La ira nos trae muchas veces son problemas. Y hoy vamos a hablar lo que Jesús enseñó acerca de la ira y lo que nos enseñó acerca de la ira. El versículo 21 entonces nos dice Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero venga, pues luego no vamos a hablar de la ira. ¿Por qué me habla de asesinato? Porque están altamente relacionadas estas dos palabras. La ira y el asesinato, el homicidio, están muy relacionadas estas dos palabras. Jesús dijo, ustedes oyeron en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que cualquiera que matare será culpable de juicio y tendrá que ir a un infierno. Pero yo os digo, verso 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano, mire la cara al que está a su lado, ¿se ha enojado contra él o él contra usted? Es un decir, ¿verdad? Esa frasecita, aunque pareciera muy pregunta de cajón o pregunta del millón, pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, es algo bien importante. En la iglesia nos enojamos muchas veces. En la iglesia nos enojamos muchas veces, nos airamos muchas veces, el uno contra el otro. Y la Biblia dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. O sea que eso puede traer juicio sobre nuestras vidas. Entonces como que es mejor la reconciliación, ¿cierto? Mejor como que una sonrisa que no vaya a ser obviamente fingida, sino más bien genuina, verdadera, porque de lo contrario hay juicio. Aquí no podemos predicar que el enojarnos los unos con los otros sea algo bueno. No podemos predicar que el estar en contiendas va a traer mucha bendición a cada familia. No. ¿Qué va a traer? Juicio. Va a traer condenación. Lo estamos leyendo. La Biblia nos enseña, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo o necio son ofensas. La Biblia se cuida en su lenguaje de hablar tal vez unas otras palabras, pero fatuo y necio son ofensas. En nuestro hoy y en nuestra cultura podría ser tonto, podría ser idiota, podría ser palabras más fuertes, ¿verdad? Podrían ser unas palabras todavía más fuertes. Pero por decirlo de cierta manera un poquito más decente, podría ser ese, usted es un idiota, usted es un tonto, usted, bueno, ofensas. Cuanto más las vulgaridades reales y literales que se pudieran llegar a decir los unos a los otros, se vive como tal, se oye a veces. Se sabe que dentro de una iglesia todavía hay personas que no han pulido del todo su vocabulario, sino que todavía en dado caso de alguna situación se les sale la vulgaridad. Y eso pasa, no en todos, gracias al Señor, pero hay algunas cuantas personas que todavía dicen una vulgaridad si se atravesó a alguien en la vía, o si se golpeó, se tropezó, se cayó, se machucó, como dicen por ahí, que coloquialmente el dedito gordo del pie, el dedito pequeño del pie es la cosa. Se les sale la vulgaridad, se les sale la grosería, si se quemó, bueno, si se hirió de alguna manera, o ante alguna eventualidad que alguien le saque el mal genio, bota una palabra así. Pues la Biblia nos enseña, mis hermanos,
que ese tipo de palabras no agradan al Señor. Y ahí es donde todos nosotros tenemos que decir: Padre, síguenos ayudando. Amén. Síguenos ayudando con la ira. Síguenos ayudando con la forma moderada de hablar. Síguenos ayudando con nuestra forma de expresarnos, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña más aquí, y el verso 23 nos dice la Escritura: por tanto, si traes tu ofrenda al altar allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, antes o entre tanto, más bien, que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué trae entonces el estar enojado contra alguien? Una cárcel espiritual, una deuda. Ahí hay una deuda, porque nos está hablando que no saldremos de allí hasta que paguemos el último cuadrante. Hay una deuda. Si yo estoy enojado contra alguien, ahí hay una deuda por saldar, y no es económica, sino más bien una deuda de perdón, de misericordia, de amor. Ahí hay algo por resolver. Hay un asunto pendiente por resolver, y ese asunto pendiente por resolver se ha vivido muchas veces dentro de la misma iglesia. A veces no es dentro de la misma iglesia, a veces es entre esposos, entre padres con hijos, entre alguna otra relación interpersonal allí afuera. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4 y versículo 26. Entonces, en base a este capítulo en este texto que Jesús empezó a hablar de la ira, queremos desarrollar unos puntos claves de la ira. Esta mañana en el primer servicio, preste atención, ya vamos a leer Efesios, pero mientras usted busca en la Biblia Efesios 4:26, déjeme le relaciono un poquitico lo que alcanzamos a ver esta mañana. Esta mañana vimos cómo Caín se enojó con Abel, y se enojó con Abel porque simplemente la ofrenda de Abel fue mejor vista que la de él mismo, que la de Caín, y entonces Caín se enojó. Luego vimos a otra persona, o un grupo de personas, que eran los hermanos de José, que al ver que José era el consentido y que su padre amaba más a José, sus hermanos se enojaron. Y entonces hay una relación entre los hermanos de José y José a Caín y Abel. Bueno, no solamente que son hermanos y son familia, ¿verdad?, sino que hay una señal de envidia en ambos. ¿Por qué a este miran mejor que a mí? ¿Por qué a Abel lo miran mejor que a mí?, decía Caín. Y los hermanos de José decían: ¿y por qué a él lo miran mejor que a nosotros? Era la misma sensación. Y luego mirábamos también la vida de Saúl, cuando las mujeres, después de haber matado a Goliat, le cantaban a David. David mató a 10,000 y Saúl solamente mató a 1,000. Y entonces Saúl, de la misma índole que Caín y los hermanos de José, con la misma actitud dijo: ¿y por qué a este le cantan de esa manera y a mí no me cantan de esa manera? La envidia trasciende en cuanto a la ira bastante. Alguna persona dice: yo no soy envidioso, pero es una conducta que va muy ligada a la ira. Cuando una persona tiene lo que yo no tengo, me da ira, me da mal genio. Cuando yo veo que a alguien le va mejor que a mí, y si yo no entiendo a mirar las cosas en el espíritu, me voy a llenar de ira. Pero ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a esta persona sí? ¿Por qué a fulano sí? ¿Por qué a esta persona la designaron de esa manera? ¿Por qué titularon a esta persona de esta manera? ¿Por qué le va mejor a esta persona y no a mí? ¿Por qué esta persona compró y yo no he comprado? ¿Por qué esta persona está bien y yo estoy de pronto mal? Situaciones como esas nos llevan a nosotros a tener ira. Nos llevan a nosotros a tener ira. Le colocaba yo el ejemplo cuando hablábamos cada uno de estos personajes. ¿Qué hubiera pasado si a Caín le hubieran alabado también su ofrenda a Dios? Caín, tu ofrenda fue mejor que la de Abel. ¿Qué hubiera hecho Caín? ¿Se hubiera enojado? No, este hombre hubiera estado feliz. Caín hubiera estado feliz si Dios hubiese exaltado su ofrenda más que la de Abel. ¿Y qué hubieran pasado con los hermanos de José si a ellos hubiese sido los que se les hubiese dado
no una túnica, sino 10 túnicas, porque eran 10 hermanos. No meto a Benjamín porque Benjamín no estuvo en esa colada, en ese grupo de personas, fueron 10 de los hermanos. ¿Qué hubiera pasado si les hubieran dado túnicas a esos 10 hermanos y papá hubiera consentido a esos 10 hermanos y a José no? ¿Hubieran estado bravos? No, porque los estaban consintiendo a ellos y les estaban dando lugar a ellos. ¿Y qué hubiera pasado con Saúl si el canto hubiera dicho una letra? Saúl mató a 10,000, mejor, a 20,000, y David mató a 1. Modifiqué la letra, pero es para hacerla mucho más exagerada. Pues Saúl hubiera dicho, sí, esa letra me gusta. ¿Pero por qué me gusta? Porque me están alimentando el ego. ¿Y por qué los hermanos de José hubieran estado contentos con sus túnicas? Porque les estaban alimentando el ego. ¿Y por qué Caín hubiera estado contento si Dios hubiera alabado su ofrenda, halagado, aprobado, visto bien su ofrenda? Porque él hubiera dicho, estoy haciendo las cosas bien. Pero si usted se pone a analizar, cada uno de estos personajes no había hecho las cosas bien. Por eso es que Dios le dijo a Caín, Caín, si bien hicieres, pues no serás enaltecido. O sea que si no te estoy aplaudiendo, no es así porque me caigas mal y ya, sino porque simplemente no estás haciendo las cosas bien. Y si a Saúl no le contaron que él había matado a 10,000 y que David 1,000, era porque él no los había matado. Saúl no fue el que mató a Goliat. Entonces, ¿por qué le iban a cantar ese cántico a Saúl si Saúl no mató a Goliat? Yo creo que Dios le respondería de la misma manera a Saúl. Saúl, si usted hubiera matado a Goliat, ¿no hubiera sido ese canto para ti? Y efectivamente hubiera sido así. O los 12 o 10 hermanos de José, de la misma manera, si hubieran tenido un corazón más recto para con Dios, ¿acaso Dios no hubiera escogido más bien a Rubén o a alguno de los otros hermanos de José? Claro, pero escogió a José en el designio de Dios. Y si miramos, hay muchos ejemplos más. Hay reyes que se enojaron cuando los profetas les hablaban las verdades. La verdad duele, ¿verdad que sí? La verdad duele, esa es la sinceridad, la verdad duele. También nos hace libres, dice la Biblia, pero la verdad duele. Y habían reyes en la Biblia a los cuales los profetas les decían las verdades, y uno de esos reyes cogió al profeta y lo lanzó a la cárcel, simplemente porque le exhortó. O como la mujer de Herodes, que Juan el Bautista le mencionó su pecado y esa mujer dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, ya la quiero. Gente que le enoja que le digan de pronto una verdad. Hay gente que le da mal genio, hay gente que no le gusta. Pero entonces nosotros tenemos que mirar qué es lo que nos enoja a nosotros. No todas las iras son malas, porque también le mencionaba en el primer servicio que Jesús se airó, ¿verdad? Jesús se airó. Y Jesús se airó y cogió un azote y volcó las mesas del templo. ¿Por qué? Porque el templo lo habían hecho un mercado, un lugar de mercadería, y Jesús coge, tira las mesas del templo, revuelca absolutamente todo, ¿verdad? Y si lo hace de esa manera es porque el Padre también estaba enojado. Y entonces yo tengo que discernir qué le causa ira a Dios, y lo que le cause la ira a Dios, esa es una ira santa. Amén. La ira de Dios es una ira santa. La ira de Dios es una ira santa. Es decir, que cuando Jesús se airó y cogió con azotes todo el templo y las mesas, era una ira alineada a la voluntad de Dios. Porque a Dios le enoja cuando se toma de mercadería el templo y las cosas del Señor, la predicación del Evangelio. Amén. Hay cosas que, ejemplo, usted se puede enojar porque alguien está en pecado y no está mal. ¿Por qué? Porque Dios también está enojado con el pecador y con el pecado de X o Y persona. Eso tampoco no es una ira mala, porque más bien es un celo santo, es una ira en el Señor. Esas iras
son aceptables y manejables, ¿verdad? Igual hay una forma de llevar todas esas iras. Pero la ira porque no me llevaron la sopa caliente, porque de pronto me llevaron la sopa fría, esa ira ya no es aprobada por Dios, ¿verdad? Esa ira no es aprobada por Dios. La ira que porque no me cambiaron de lugar la escoba, es que el lugar de la escoba en la casa es este y me pusieron la escoba por allá, pero ¿por qué me la ponen allá? Esa ira no es aprobada por Dios. Esa ira tenemos que desecharla de nuestra vida. La ira que porque no me atendieron en el restaurante y entonces o no me atendieron rápido, son cosas que por lo general nos sacan a nosotros la ira, ¿verdad? Y esa ira tampoco es de Dios. Hay muchas situaciones, muchísimas situaciones que en el día a día nos van a nosotros alterando y sacando el mal genio. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos da ira. A Abel no le salieron las cosas como él quería, no le vieron su ofrenda con agrado y se puso mal geniado. A los hermanos de José no le salieron las cosas como ellos querían y entonces se enojaron. Y también allí a Saúl no le salieron las cosas como él quería y también se enojó. Y nosotros tenemos ese mismo tinte. Si no nos salen las cosas como queremos, nos enojamos. Bien, dice la palabra de Dios entonces en Efesios 4, 26. Airados, sí, está bien, pero no pequéis, dice la escritura. Airados, aírate, sí, hay cosas que van a causar ira, pero no peques. No peques, porque cuando hay una ira somos propensos a pecar. Airados, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Te airaste, listo, pero no deje que se te pase el día sin haber arreglado el asunto. No dejes que vayas a acostarte en la noche estando enojado. ¿Por qué? Porque Cristo puede venir esa noche. Porque puedes morir esa noche. Porque esa noche, como lo dice la Biblia, necio, ¿qué sabes tú que esta noche vienen a pedir tu alma? Y si morimos con ira, bien lo dijo ya ahorita Jesucristo, que el que tenga ira y enojo era culpable de juicio y que sería expuesto al infierno de fuego, que fue el primer pasaje que leímos. Entonces, ¿qué pasaría si usted se duerme mal geniado o mal geniada? Y luego, esa noche tiene que dar cuentas a Dios, pues que se fue al infierno. ¿Por un simple mal genio? Sí. Es una enseñanza de Jesús, no la puedo modificar. No la puedo modificar. La enseñanza del Señor Jesús es que la persona que está en mal genio, que está airada, está expuesta a juicio de Dios, está expuesta al infierno. Es una vara bien alta. Porque la vida del cristiano entonces es una vida donde tiene que morir a su carne, morir a nuestra carne, morir a cosas como esas, a la ira. La ira no nos lleva a nada bueno. Dice la palabra del Señor, verso 27, ni deis lugar al diablo. Porque cuando nos airamos, ¿qué le estamos dando? Lugar al diablo. Cuando nos airamos, ¿qué estamos dando? Lugar al diablo. Eso es lo que sucede cuando nos airamos. Cuando nos airamos le damos lugar al diablo y pasan muchas cosas. Explotamos, hacemos cosas equivocadas, tomamos malas decisiones, herimos, ofendemos. Incluso hay personas que en un momento de ira van, golpean a otro, lastiman a otro literalmente, matan a alguien de verdad, de una forma más literal. Un momento de ira hace que nosotros podamos cometer locuras. En un momento de ira hace que una persona se pare de la iglesia y se vaya de la iglesia y nunca más vuelva a la iglesia. Un momento de ira. Un momento de ira hace que una persona bote una maldición con sus labios y maldiga a otra persona o maldiga un lugar, y esas cosas no son de Dios. Un momento de ira puede que el esposo le diga a su esposa, nunca me debí haber casado con usted. ¡Pum! La marcó de por vida. La marcó de por vida. Una frase así. O a un hijo, yo a usted no lo quiero, ¡pum! Marcó ese hijo de por vida. Lo marcó de por vida. Tiene que pasar muchos años y procesos de perdón y de sanidad. Palabras tan hirientes, palabras que la escritura lo dice. Hay palabras que son como espada y saetas y clavan y hieren y peor que puñaladas. Las palabras ofenden bastante. Bastante.
Proverbios 13:10. Proverbios capítulo 13 y verso número 10. Vamos a indagar un poquitico más sobre la ira. Y nos dice: ciertamente la soberbia que es igual a orgullo, concebirá, dará a luz, ¿la qué? La contienda, la pelea, la ira como tal. Más con los avisados está la sabiduría. Entonces, una de las causas comunes de la ira, ya lo mencionamos ahorita. Primera causa, la envidia. La envidia. Caín le tuvo envidia a Abel, los hermanos de José le tuvieron envidia a José, Saúl le tuvo envidia a David, el que no nos salgan las cosas como queremos, ¿verdad? Segunda causa. Tercera causa, que no me halaguen a mí, que no me aplaudan a mí, que no me consientan a mí, es la tercera causa, que son las tres causas que vemos en estos personajes que estudiamos ahorita. Pero aquí vemos una cuarta causa, y es la soberbia o el orgullo. Una persona que es orgullosa es una persona airada. ¿Qué es una persona orgullosa? No le hablo del orgullo de yo no sé de dónde se distorsionó la palabra orgullo. La verdadera definición de orgullo es estar erguido. Es estar firme, no es estar allá doblegado, sino es estar firme. Y yo no le bajo la cabeza a nadie, y yo no me inclino ante nadie, y yo no me le rebajo a nadie. Y ese es el orgullo. El orgullo me lleva a mí a creerme más que otros, a creerme que yo tengo la razón y los otros son los que están equivocados, a creer que yo soy el que merezco que vengan a pedirme disculpas a mí. Y los demás, yo no voy a pedir disculpas. ¿Yo por qué tengo que pedir disculpas si yo no fui el que la embarré, el que cometí la falla? Eso es orgullo. Eso es orgullo. Ningún hogar funciona con orgullo, porque en un hogar ambos tienen que bajar la cabeza. Ninguna relación de amistad va a funcionar donde hay orgullo, porque en una relación de amistad también se tiene que bajar la cabeza y reconocer muchas cosas. Y en una iglesia tampoco funcionan las cosas con orgullo, porque hay que aprender a bajar la cabeza, a reconocer, a ser sumisos, a ser mansos, a bajar la cabeza, mi hermano. ¿Usted se imagina a Jesús con orgullo? Jesús con orgullo, imagínense, no le hubiera lavado los pies a nadie, no se hubiera contaminado tocando a nadie, no hubiera ni siquiera ido a hacer sus jornadas de evangelismo, más bien se hubiera quedado sentado en un trono diciendo que toda la gente venga a mí. Si es que me necesitan, que vengan y pidan cita. No, Jesús se fue caminando, buscando la gente. Se fue de ciudad en ciudad, humilde, recibió todo tipo de desprecios y cosas así. Pero eso es la humildad. Eso es la humildad. Si Jesús hubiera sido orgulloso, no hubiera entrado en un asno, ¿verdad? En la entrada triunfal, sino que más bien hubiera pedido un corcel, no sé, un carruaje, algo así. La Biblia me dice que cuando hay una persona orgullosa, ahí hay ira. Yo no le bajo la cabeza, yo no le voy a ir a pedir perdón, yo no. Que venga esa persona y me pida perdón. Y el orgullo es una causa, de donde hay ira. El orgullo es una causa de la ira. Proverbios 29:11, quinta causa de la ira, basados en esta enseñanza del día de hoy. El necio da rienda suelta a toda ¿qué? A toda su ira. La persona que es necia es aquella que sabe que las cosas están mal, pero las sigue haciendo. Necedad, sabe que está mal, pero persiste en estar en lo que está mal. Entonces la persona que es necia, la necedad también es otra causa de que una persona tenga ira, le da rienda suelta a la ira. Una persona necia no controla su ira, sino que deja que la ira fluya y corra. Dice la escritura: el necio da rienda suelta a toda su ira, más el sabio al fin la sosiega, la controla, la apacigua, la aquieta. No más ira. Entonces, ¿el Señor nos manda a ser necios o sabios?
sabios, ¿verdad que sí? Y el hombre sabio, la mujer sabia, no le va a dar rienda suelta a la ira, sino que va a aprender a controlarla, va a aprender a manejar la ira, va a aprender a decirle quieto, esa euforia, esa efervescencia que le quiere salir, quieto, calma, quieto. Puedo cometer errores. La Biblia nos dice: la blanda respuesta aplaca la ira, blanda ahí, pero la áspera hace subir el furor. Entonces, si tú eres sabio, si tú eres sabia, vas a aprender a, me está ofendiendo, pero yo no me voy a igualar, voy a controlarme, me voy a quedar calladito, este no es el momento de hablar, me están tratando mal y eso, pero pues donde yo me ponga a hablar en este momento, o si me pongo a hablar de la misma forma, aquí se va a formar un problema. El necio, rienda suelta a todo tipo de ofensas. Todo tipo de ofensas. Se va a igualar al vocabulario de la otra persona. Si lo están tratando con vulgaridades, se iguala a vulgaridades. Si lo tratan con grito, pues grita más. Si lo tratan con ofensas, si le recuerdan el pasado, también se la devuelve, también le recuerda el pasado. Y ahí no hay sabiduría, ahí hay necedad, porque se está dando rienda suelta a la carne. Pero la persona sabia va a saber callar sus labios, o si hablar con blanda respuesta. Amén. ¿Eso cómo se llama? Dominio propio. No tiene un dominio propio. La necedad, la persona necia es una persona que no tiene dominio propio de decir no voy a hacer esto, no lo voy a cometer, no voy a darle rienda suelta a la ira, sino que más bien voy a dominar la ira. Entonces, persona necia, es necesario que se trabaje más en el dominio propio. Efesios 4:31 nos enseña otra causa de la ira. En Efesios capítulo 4 y verso 31 nos dice aquí la Biblia: quítese de vosotros toda ¿qué? La amargura. Y la amargura también es una floreciente, una naciente de la ira. Una persona amargada es una persona que va a estar enojada. Es una persona que va a estar enojada. Y la persona amargada entonces va a estar enojada, va a estar con ira, va a estar con gritería, va a estar con un lenguaje de maledicencia y toda malicia. ¿Qué es la amargura? La amargura es cuando yo no le encuentro solución a algo. La amargura es cuando yo me siento impotente ante algo y entonces, como ya no le encuentro solución, entro en un estado de como tristeza profunda, de ni siquiera resignación, sino de decir, esto ya no tiene solución, esto ya para qué seguir, esto ya se acabó, esto ya, esta vida que me tocó. Y viene una serie de quejas, de palabras como ese tipo. Ejemplo, voy a colocar la parte económica de alguna persona. Está en crisis, las cosas no le sale empleo, cada día las deudas están más grandes, la situación está muy difícil y la persona cae en una amargura. Es decir, esto ya no tiene solución, esto ya cada vez está peor, cada día debo más, ya estas deudas son imposibles de pagar, esto ya que pase lo que tenga que pasar, si me meten en la cárcel que me metan, ya esto ya no tiene solución, y la persona se amarga. En cuestión de un hogar, de la misma forma, ¿no? Mi marido o mi esposa ya no tiene cambio, eso ya son tantos años en la misma, eso ya aquí ya no hay nada que hacer, este hogar ya no es un hogar, esto solamente tiene el título de matrimonio, pero aquí ya no hay nada, eso aquí ya es una pura apariencia, eso ya aquí ya no hay nada que hacer, esto ya se amargó la persona, En varias áreas o en varias situaciones nosotros nos podemos amargar. Acordémonos de Noemí cuando perdió a sus hijos. ¿Se acuerdan de Noemí cuando perdió a sus hijos? Y a sus hijos y a su esposo. Esta mujer perdió todo. Perdió a su esposo. Dijo, no, mi marido se murió. Y luego se murieron mis 2 hijos. Y nos habíamos venido a una tierra desconocida a que emprender, porque en nuestra tierra nos había ido muy mal. Había hambre, nos fuimos a buscar comida en otro lado. Y tras de que venimos a buscar comida en otra ciudad, va y se me muere mi esposo y se me mueren mis 2 hijos. Ya aquí ya no hay nada. Ya no me llamen más Noemí,
sino llamadme Mara, que Mara significa amargura de alma. Y esa era lo que significaba lo que ella estaba viviendo, una amargura, había perdido todo. Y ahí fue donde Ruth aparece y le dice: suegra, yo no me voy de tu lado, yo voy a ir contigo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y la vida le empieza a florecer una vez más a esta mujer que creía que ya no tenía solución, creía que ya no había solución. Entonces, para un amargado o una amargada, sí hay solución, está bien, sí hay solución. Las cosas pueden cambiar solamente en Dios, pero es la verdad. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esa situación de amargura. Lo que pasa es que en algunos grados es mayor que en otros. En algunas personas crece más la amargura que en otras, pero en algún momento hemos tenido amargura. Amargura en el ministerio también se puede llegar a vivir. Mire, me siento estancado, tantos años, no veo lo que yo quiero ver, no se me dan las cosas como yo quiero y me amargué. Aún en un ministerio me puedo amargar. Amargura a nivel profesional. Nunca pude estudiar lo que yo quería, no pude sacar mi carrera profesional adelante, o la saqué adelante, pero tenía otras aspiraciones. Me fue mal en la vida, tomé malas decisiones, me amargué. Y es un estado de resignación. ¿Qué pasa cuando le damos tanto lugar a la amargura? Que voy a vivir airado, voy a vivir con ira, voy a vivir con mal genio, voy a vivir con gritería, con maledicencia, voy a vivir en ese enojo, voy a vivir en ese enojo, voy a vivir en ese enojo, voy a vivir con esa situación, voy a vivir con esa situación. ¿La copita? Está bien. Tranquilo. Voy a vivir con esa situación. Voy a vivir con esa situación. Entonces, cuando le doy lugar a la amargura, voy a estar viviendo mal geniado. Entonces, valdría la pena mirar que en algunos hogares hay personas amargadas. Y también hay un ambiente de ira en todo momento, bien sea de parte del esposo o de parte de la esposa, y todos los días es una contienda, todos los días es una pelea, simplemente porque hay una base de amargura en ese hogar. Entonces todos los días se discute, todos los días hay problemas, todos los días, por todo es una pelea, malo si sí, malo si no, gritería, pelea, discutir, maledicencia, todo es malo, pero porque hay una amargura, hay una amargura. Romanos 12:19, otra causa de la ira. Nos enseña aquí: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es que interesante esta palabra, porque me enseña a mí, nos enseña a nosotros, mis hermanos, que cuando uno percibe injusticias, cuando uno percibe que me hirieron, que me lastimaron, que me dañaron, que me ofendieron y cosas como esas, a mí me va a dar ira, y en esa ira yo voy a querer tomar venganza. Entonces me tengo que vengar, le tengo que devolver, y es que voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y viene ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero Dios dice: deja la ira, deja el enojo, desecha la maledicencia y demás, y más bien déjele la venganza a Dios, déjele la venganza al Señor, y no tomes venganza por tus propias manos. Son algunas de las situaciones que traen ira. Ahora quiero mirar Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. Proverbios capítulo 14, verso 29,
Nos dice la palabra del Señor que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse, el que tarda en airarse. Bien, ¿cómo nosotros podemos vencer la ira, mis hermanos? ¿Cómo nosotros ya identificamos algunas causas de la ira? Ya sabemos que la ira no es de Dios, ya sabemos algunas consecuencias de la ira, que son estar en una cárcel espiritual, poder llegar a un infierno, me puede llevar a juicio delante del Señor. Pero entonces, ¿cómo vencer la ira? ¿Cómo nosotros vencer la ira? Primero, reconociéndola, reconocer que estamos sufriendo de ira o que estamos luchando contra la ira. El primer paso para poder vencer la ira es el reconocimiento de esa conducta en nuestras vidas. Reconozco la ira. Le debemos de pedir al Señor esto: Señor, que yo tarde en airarme, que yo no me aire fácilmente. Señor, si me airo, Señor, que me tarde en airarme, porque eso se logra solamente cuando hay entendimiento. Entonces, cuando yo entiendo que eso es un pecado, cuando yo entiendo lo que estamos leyendo hoy, que me lleva a un infierno, que me lleva a juicio, que me lleva a una cárcel, cuando yo tengo ese entendimiento, me voy a empezar a controlar más y me voy a tardar más en airarme. Yo espero que hoy, en esta tarde, lo empiece a practicar. Si alguien en esta tarde le va a querer sacar el mal genio, ya usted acuérdese: no, espere, me va a demorar más. Me voy a demorar más en airarme. No me voy a airar tan fácilmente. Voy a cogerla más suave. Voy a tardarme en airarme. No voy a airarme y con facilidad, sino que más bien voy a ser entendido. Voy a reconocer que esto está mal y voy a llevar las cosas en el Señor. Entonces, el entendimiento es algo que vamos a necesitar para poder vencer la ira. Si yo no entiendo que la ira es mala, pues no le voy a ver ningún problema, o simplemente voy a decir: yo soy así, punto. Esa es mi personalidad, ese es mi carácter. Y el que me quiera así, que me quiera, y el que no, que no. Hay gente que puede decir esas frases, las he oído. No, nunca usted y yo como hijos de Dios tenemos que tener esa frase. No son frases de Dios, porque Dios quiere un cambio. Eso no es que yo soy así y ya, no, Dios quiere un cambio. Dios quiere un cambio. Dios transforma las vidas. No le puedo yo salir a Dios con que yo soy así y punto. No, yo no puedo ser así. De pronto yo soy así, pero Señor, cámbiame. Señor, moldéame. Señor, tú eres el alfarero que le das forma a mi vida. Dame forma. Quita de mí lo que no te gusta. Saca de mí lo que no te gusta. Entonces, el entendimiento en la palabra acerca de la ira es lo que me lleva y me comienza a conducir a mí hacia ser libre de la ira. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Dice ahí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Devuélvete un poquitico más, devuélvete un poquitico más a las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, concerniente al tema de hoy, la enemistad, el pleito, los celos, las iras. Ahí está en el verso número 20, que eso es una obra de la carne. La ira es una obra ¿de qué? De la carne. Contiendas, disensiones, herejías. Entonces, yo debo de darle lugar al Espíritu Santo en mi vida para poder vencer, mis hermanos, para poder vencer algo llamado carne. Yo tengo que darle lugar al Espíritu Santo. Yo debo de darle lugar al Espíritu Santo para poder vencer la carne. Si la ira, entiendo yo, que es una obra de la carne, entonces yo tengo que solucionarla en el Espíritu, no en la carne. La carne no se soluciona con carne, la carne se soluciona con el Espíritu. Hay una lucha constante entre el Espíritu y la carne. ¿Cómo yo venzo algo de la carne? Con el Espíritu. Quiere decir que entonces voy a necesitar más
las cosas del Espíritu. Y quiero que me ayuden. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? No, bueno, sí, amén, ese es el fruto, listo, bien, el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire que ese fruto del Espíritu entonces me va a ayudar a mí a contrarrestar la ira, el pleito, la contienda. Entonces, cuando yo tengo más amor, cuando yo tengo más paciencia, cuando yo tengo templanza, dominio propio, esas son las armas que me van a ayudar a mí a vencer las obras de la carne. El fruto del Espíritu me ayuda a mí a vencer las obras de la carne. ¿Y cómo logro yo tener el fruto del Espíritu? A ver, traemos a los niños de iglesia infantil a que les enseñen hoy. No, es que hoy les están enseñando el fruto. Casualmente no, coincidencialmente les están enseñando acerca del fruto. Entonces, ¿cómo obtenemos el fruto? Con el Espíritu Santo. En una comunión con el Espíritu Santo se va a desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la comunión con el Espíritu Santo se desarrolla a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de los tiempos de congregación, de que venimos a congregarnos, de alabar al Señor y dándole ese lugar a la vida espiritual en Dios. Se va a desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que luego ese fruto me va a ayudar a vencer las obras de la carne. ¿Cómo se vence la ira entonces? ¿Escuchando música instrumental de YouTube? No. ¿Terapia auditiva? No es con terapia auditiva. No es con música instrumental. No es con ese tipo de música instrumental que apacigua. No. Respirando y contando hasta 10. Algunos psicólogos dan esa serie de tips, esa serie de herramientas. Cuente hasta 10, respire, abra la boca, ejercite los músculos de la cara. Cuando te sientas ansioso, cuando te sientas deprimido, haga este ejercicio y te vas a ver en unos momentos ya más tranquilo. No. ¿Practicando yoga? Tampoco menos, eso es nada, o sea, eso sí que menos. El yoga no, nada que ver, o sea, al contrario, eso son cosas de magia, son prácticas ocultistas. La ira solamente se vence a través del Espíritu, a través de las cosas del Espíritu, porque la ira claramente estamos viendo que no es un asunto de comportamiento, sino es una obra de la carne y es un pecado que me lleva al infierno. ¿Y cómo contrarresto yo algo espiritual? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino en el Espíritu. Entonces es algo también espiritual.